Me gusta estar aquí con ustedes. Si bien es un placer para mí poder exponer la palabra de Dios, y hoy vamos a tocar un tema de la serie Reflejos que hemos estado viendo todo este mes. Y antes vamos a leer un versículo, oramos y empezamos, ¿va? Y este verso viene en Hechos 17, del 27 al 28, y déjame leértelo. Dice: Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros, Él nos da el poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así dice uno de los poetas de este país: realmente somos hijos de Dios. ¿Y por qué no me ayudas ahí cerrando tus ojos bien rápido? Vamos a orar. Señor Jesús, hoy creo en el impacto que tiene tu palabra, Dios. Hoy creo, Dios, que tu palabra, Señor, puede conectarnos contigo, con el cielo y con tu Espíritu Santo. Creo tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, tiene la capacidad de cambiar para siempre nuestra vida, Dios. Creo que tu palabra es la verdad, creo que tú eres la verdad, Dios, y sé que nos estás llevando, Dios, a poder conocerte más, a poderte adorar de una manera diferente, Dios, y correcta, Jesús. Así que gracias por lo que harás en estos días y en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero hablarte acerca de adoración. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Reflejos? Ahorita te encamino en ese rumbo. Pero ¿qué hemos estado viendo en toda esta serie de Oxígeno? Hemos estado viendo primeramente que siempre estamos reflejando cosas, que siempre estamos exponiéndonos a diferentes situaciones, que podemos exponernos ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, es Dios mismo tratando de mostrarnos un mensaje de salvación, de paz, de muchas cosas. Pero también podemos estarnos exponiendo al reflejo del mundo. El mundo te dicta que debes de ser y hacer de ciertas cosas, debes de comportarte, hablar de cierta manera, y el mundo no siempre tiene la razón. Y en base a eso nosotros manejamos un estilo de vida. ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo, y Paco nos compartía la semana pasada, que si bien hay tres tipos o tres grupos de personas: los que sienten mucho, que todo es pura emoción; los que piensan mucho, estamos en esos grupos; y también los que planean mucho y hacen mucho. Esos son los tres grupos que tenemos: los que piensan, los que sienten y los que hacen. Entonces siempre hay esos tres grupos de personas. Pero Dios siempre tiene algo, tiene una forma de tratar para todas las personas. Entonces Dios siempre tiene un trato especial para cada uno de sus hijos, para cada una de las personas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que estuvimos viendo es que Dios tiene un regalo para cada uno de nosotros, y ese regalo es un regalo de paz. Si a mí algo de lo que me gustó, Paco, la semana pasada fue que en la Biblia Dios nos dice que Él nos da paz, pero no como el mundo la da. Y es verdad, porque la paz que Dios nos da aún estando en el problema. Pero humanamente, ¿qué es lo que queremos? Es que se solucione el problema para ahora sí poder tener paz. Y lo que aprendí, o lo que a mí se me quedó mucho, es que la paz que Dios nos da, si bien no resuelve el problema, pero bien nos pone en una condición diferente para ahora sí tomar acciones para el problema. Eso hace la paz de Dios. Entonces, eso es bueno recordarlo. Es solamente un recordatorio. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Paco también nos decía que a veces como exponernos a Dios puede traer como una cierta vulnerabilidad. Y esa es una palabra clave que quiero que tengamos en mente. Y nadie en este mundo quiere ser vulnerable. Suena a que eres débil, suena a que no puedes por ti solo, suena a algo muy humillante ser vulnerable, porque cualquiera te pudiera humillar, decir un montón de cosas. Nadie quiere ser vulnerable. Pero la vulnerabilidad está ligada a la adoración, y de esto quiero hablar, acerca de la adoración. ¿Por qué tiene que ver Reflejos? Porque siempre estamos adorando. La Biblia bien dice que nosotros somos perfectos adoradores. Dios nos diseñó para adorar, y sé que a veces cuando yo te puedo decir adoración, lo primero que piensas es en esto que acabamos de hacer. Podemos pensar en música, y no la música muy arriba, sino música bajita, donde yo puedo cerrar mis ojos, donde yo puedo levantar mis manos y sentir bonito, porque se siente bien padre el ambiente, porque se siente bien padre esta canción, porque hasta pudiéramos escuchar canciones un poquito ya viejitas de sumérgeme en el río de tu... y sentir bonito, porque estoy cansado del camino, sediento de ti, y pudiéramos pensar que eso es adoración. Pero si bien eso no es la definición total de adoración, pero si bien es parte de la adoración todo esto que hacemos aquí en Oxígeno. ¿Qué más quiero decirte de la adoración? Antes de hablar mucho sobre esto, es necesario definirla. Y yo estuve buscando qué es adoración. Si tú ya eres de casa cristiana, habrás escuchado muchas definiciones de
de adoración. Una bien básica es esa que siempre dicen, la de proskuneo, del griego, y que quiere decir inclinarse. Pero yo quiero ser más terrenal, poner los pies en la tierra. ¿Qué significa todo eso? Y prácticamente adoración es una actitud de humildad, de reverencia, honor y devoción. Pero lo que me encanta es esto. Dice que señala la relación adecuada entre seres creados y su creador. Esto a mí me voló la cabeza, porque si bien la adoración está hablando de mi relación con mi creador y yo que soy su creación, entonces quiere decir que mi vida constantemente es una vida de adoración. Porque si bien una vez tú y yo decidimos creer en Jesús, decir, sabes que si quiero meterme más contigo, Dios, sabes que si quiero estar en eso del ministerio, en eso del servicio, aún trabajando, tu vida es una vida de adoración. Aún en la escuela, si tú estudias, tu vida es una vida de adoración. Sirviendo, tu vida es una vida de adoración, porque Dios es nuestro creador, es nuestro amigo, es nuestro Padre, y habla de tener una relación con Él. Y cuando yo estaba buscando para hacer este tema versículos acerca de la adoración, y yo quise como indagar un poquito a ver quiénes habían adorado en la Biblia. Y yo puse, si tú tienes tu Biblia en tu celular, iPad, tablet, lo que sea, ponle adoró, porque yo quería buscar la referencia de que me dijera, y Elías adoró, y Josué adoró. Para mí era más sencillo buscarlo de esa manera. Entonces, cuando me encuentro con la definición o la búsqueda de la palabra adoró, me salieron un montón de versículos. Y cuando los estuve leyendo, porque sí me doy a la tarea de revisarlos muy bien, me topé con el común denominador de dos cosas. La gente o los personajes de la Biblia adoraron en dos situaciones. Adoraron cuando la regaron y Dios hizo algo, o cuando Dios hizo algo no exactamente porque la hayan regado. Era más como una señal de gratitud. Entonces yo pude definir algo bien básico, y es que adoramos a Dios en las buenas y en las malas. O sería bueno adorar a Dios en las buenas y en las malas. Pero también me topé con algo muy interesante, y es que la adoración siempre es el principio y siempre es el fin. Si tú estás anotando, eso es bueno. Si lo quieres tuitear, tuitealo. La adoración siempre es el principio y siempre es el fin. A lo largo de la Biblia veo personas que a lo mejor no entendían, era la primera vez que escucharon a Dios, y cuando escucharon a Dios, no sé por qué, pero algo los llevó a adorar. Los llevó a tener esa comunión, esa reverencia, esa humildad, esa devoción a Dios. Y pudiéramos ahí ver el inicio. Y luego al final de la Biblia vemos al pueblo de Dios, ya cuando Jesús viene, o la venida de Jesús, vemos a gente adorando. ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos allá? Adorar también a Dios. Entonces vemos que la adoración es el principio y es el fin. Y adoramos a Dios en las buenas y en las malas. ¿Y qué tiene que ver la vulnerabilidad en todo esto? Es que suena raro eso de vulnerabilidad, pero nosotros necesitamos a veces exponer nuestro corazón a Dios. Hablando de todo esto de reflejos, y que no hay reflejo más seguro que el de los ojos de Dios, suena muy bonito. Y solo suena muy bonito. Cuando te hablamos que el reflejo de la palabra es el reflejo seguro, y que Dios quiere comunicarnos algo, también suena muy bonito. Y podemos decir, sí, gloria a Dios, amén, aleluya, y sí, yo creo en sus palabras. Y hasta ahí se pudiera quedar. Y es más fácil, y lo digo por experiencia, es más fácil adoptar el reflejo que el mundo dice, del qué dirán, del tú debes de ser, tú debes de comportarte, tú debes de pensar de esta manera del mundo. Es más fácil adoptarlo. ¿Por qué? Porque estoy en constante comunión con las cosas de allá afuera. Entonces yo le doy más cabida en mi mente y en mi corazón a las cosas de allá afuera, a dictámenes de allá afuera. Entonces hay un versículo muy padre, que el segundo versículo, Chuy, si me lo puedes poner, Mateo 6, 21. Este versículo ha sido como un lema para mi vida. Desde que yo me lo topé, escuché muchos temas de esto, yo de verdad lo adopté. Mateo 6, 21 dice, donde está tu corazón, allí también está tu tesoro. Entonces quiere decir que nuestro corazón lo podemos depositar en algunos lugares, en algunas cosas, en algunas personas. Pero lo importante es reconocer, o en este momento saber en dónde tengo mi corazón. Porque al final de cuentas, al final de que se acabe mi vida o en el rumbo de mi vida, lo único que va a hacer es de mi corazón saber que algo lo puse ahí, y eso va a ser lo más valioso que tengo.
van a ser mis fuerzas, eso que yo tengo donde está mi corazón va a ser mi esperanza en un futuro, donde yo he depositado mi corazón, de ahí voy a sacar algunas cosas. Entonces, ¿dónde lo tengo? A lo mejor pudiéramos tener nuestro corazón en llenar nuestra vida de maestrías, doctorados, y al final de cuentas, cuando eso termine, ¿de qué sirvió? Tu papel se va a quemar algún día, se te va a perder o se te va a mojar. Eso va a pasar con ese papel. Y tú pudieras poner tu corazón en alguna persona y esa persona te va a fallar y te prometo que te va a destrozar el corazón. Pero lo importante es saber dónde estoy dejando o en quién estoy depositando mi corazón, y mi corazón lo puedo poner en manos de Dios. Y cómo es toda esta onda de ponerle mi corazón o dejar que Dios tome mi corazón. A veces lo vemos como muy espiritual y, sí, eso va a estar bien padre. Pero realmente depositar nuestro corazón a Dios o disponerle a Dios nuestro corazón es simplemente ser vulnerables en bajar las defensas de así soy y así me aceptan y así me quieren. Es quitar las barreras del ser espiritual que a veces aparentamos ser y decirle: Dios, hasta este momento así soy. Dios, sigo pensando estas cosas, aún aunque sirvo, aún aunque creo en tu palabra, aún aunque voy a la iglesia, Dios, sigo pensando de esta manera. Sigo creyendo todo esto, Dios, y de verdad no me siento bien conmigo mismo. A veces suena difícil y no nos los enseñan. A veces en la iglesia solamente dicen: tú ve, ora, y di: Dios, perdóname, ya, se acabó. Y a veces tú ni siquiera sentiste eso, ni siquiera lo viviste y ni siquiera fue tuyo. Lo mejor que podemos hacer es exponer nuestro corazón con todas sus fallas, con todas sus virtudes, porque Dios lo toma. A veces ponemos nuestro corazón en cosas que realmente nos van a lastimar. Tenemos nuestro corazón en el trabajo, tenemos nuestro corazón en una relación, tenemos nuestro corazón en una empresa, tenemos nuestro corazón en el futuro, tan raro que pudiera venir. Y en eso depositamos nuestro corazón. Y en la Biblia yo me encuentro un gran ejemplo, que es el rey David. Yo creo que tú has escuchado acerca del rey David. Y si no, te pongo un poquito en contexto. El rey David era un pastorcito de ovejas. Nada que ver con el reino de Dios, ni el reino de reyes y todo eso, de gobierno. Entonces una vez vino un profeta, porque Dios le habló y le dijo: quiero que unjas al hijo de tal persona, de Isaí, y él va a ser el rey. Yo te voy a decir quién es. Total, lo ungen a este pastorcito de ovejas y él, sin saber nada de gobierno, de leyes, de nada, Dios lo unge como el rey. Pero algo pasa y hay una característica muy especial que Dios menciona acerca de David, y tú ya te la sabes, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ya lo sabemos, pero después de eso dice: porque él va a hacer todo lo que yo le pida. Y cuando habla de esto yo decía: ay, pues sí, pues qué, pues el David va a andar ahí de barbero, y sí, porque lo que Dios diga. Y para mí era como, entonces solamente es una obediencia donde David no entiende nada, solamente Dios le dice: voy a hacer esto, yo voy, no importa. Eso es lo que yo pensaba, pero realmente David era una persona libre. No estaba solamente atado a, por así decirlo, a Biblia y a religión. Si te fijas, David siempre la andaba regando. David se equivocó un montón de veces, y yo diría: ¿a poco ese es el hombre que tiene el corazón conforme a Dios? Mandó a matar a uno de sus amigos, hizo un montón de cosas. Aparte, Dios dice: va a hacer lo que yo le pida que haga. Y una vez Dios le dijo: no hagas un censo. Y él hizo un censo. Entonces suena un poco contradictorio esa onda donde Dios dice: es que él va a hacer todo lo que yo pida. Pero si algo entiendo o algo vi de David, o de las características de David, es que si él se equivocaba, lo primero que hacía no era ir y contarle a su mejor amigo que se había equivocado, o decirle sus planes. No era solamente aislarse del reino y decir: no, es que yo no puedo ser rey de esta tierra. Lo primero que hacía era que se iba a buscar a Dios. David se rasgaba sus vestiduras, que ahora no te tienes que rasgar tus vestiduras, pero sí rasgar el corazón. Por eso habla de vulnerabilidad, porque David reconocía y decía a Dios: es que he pecado contra ti, he pecado con la gente que me has dado, he pecado en un montón de cosas. Entonces David, su punto de inicio siempre fue la adoración, y su punto final siempre fue la adoración, porque David aprendió a tener comunicación y aprendió a tener comunión con Dios. Y a lo largo de la Biblia podemos ver
personas que adoraron a Dios y pudiéramos decir, pues qué padre ellos. Ellos escucharon a Dios, ellos sintieron a Dios, Dios estaba ahí, se les aparecía en una columna de fuego, se les aparecía en una nube, abría el mar. Así sería sencillo creer en Dios, ¿o no? Sería súper sencillo creer en Dios en esa manera. Obviamente si una voz de estruendo de repente habla y dice algo, no, pues hasta yo creo, hasta yo me postro. Pero realmente dándome cuenta es que Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue obrando y sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Mírate, estás aquí, eso es un milagro. Nuestra vida a lo mejor tendría que haber terminado, o en este punto nuestra vida debería estar en otro lado. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy estamos aquí, hoy estamos a salvo, cubiertos por la gracia de Dios, hoy estamos aquí con el favor de Dios. Y yo te animo a que esperes lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios te puede sorprender todavía. Entonces, ¿qué más viene de todo esto de la adoración? Yo he entendido y he aprendido que la adoración siempre provoca o es eficaz para hacer ciertas cosas. Y esta es la parte que yo quiero que entendamos. En el rey David provocó algo la adoración. En el rey David, cuando David se equivocaba y la regaba, él entendía que su punto de inicio era volver a adorar. Y para esto a lo mejor ejemplificarlo un poquito. ¿Alguien tuvo aquí un videojuego, el de Mario Bros? ¿Alguien lo tuvo? El de Mario Bros se equivocaba, topaba al monito y se caía. ¿Pero qué decía? Restart o reiniciar. Y yo creo que así es la adoración. La adoración lo que provoca en nosotros es un reinicio. Así como en el videojuego que está el Mario Bros y que pareciera que le va muy bien, tú agarraste el honguito, creciste, ibas por un montón de lados y de repente te caíste o te salió el enemigo ahí y te tumbó. La adoración es nuestro punto de reinicio. Para David funcionaba adorar para reiniciarse en su vida. Y no sé si a ti te ha pasado que has empezado muy bien, decidiste creer en Dios, decidiste ir a la iglesia. A lo mejor ya te levantas tú y solamente tu oración es gracias Dios, pero eso es lo máximo que antes habías hecho y eso es bueno. Pero de repente pasan las cosas, ya te olvidaste de un montón de cosas de Dios. Ya te olvidaste de cómo le hablabas tan bien a tu familia, ya te olvidaste de lo honesto que eras en tu trabajo, a lo mejor ya no decías tantas groserías como antes, ahora estabas tratando de vivir una vida diferente, pero en el camino de todo eso se te olvidó, hasta que te topaste con algo, y ahí sí recuerdas que hay un Dios, y pareciera que eso nos han predicado que es malo, y es que tiene que tocar fondo para que Dios lo vuelva a tocar, y no es malo. A veces cuando la vida ya nos vuelve a poner de rodillas, es la posición correcta para volver a reiniciar. A veces la vida nos golpea tan fuerte por buenas o malas decisiones, nos golpea tan duro que terminamos de rodillas, pero ese puede ser el punto de reinicio. ¿Y por qué es punto de reinicio? Porque David solamente decía, Dios, me he equivocado, he pecado, soy muy malo, soy una basura, etcétera. Pero algo que yo no había visto y algo Paco nos lo predicó es que después de que David decía un montón de cosas y se sentía súper mal, decía Dios, pero dame la oportunidad y yo le voy a predicar a ellos. Dios, dame la oportunidad y yo voy a anunciar el mensaje de salvación. Era su chamba. Pero por un momento lo olvidó y la adoración le ayudó a reiniciarse. Entonces la adoración nos ayuda a reiniciarse, ser vulnerables con Dios y decirle, Dios, estoy consciente de que me he equivocado. Y si tú no eres consciente de lo que te has equivocado, pero sabes que te equivocaste, puedes decirle, Dios, pues me equivoqué. Pero es que no se requiere una oración tan precisa, tan elaborada. Realmente Dios no está esperando ese tipo de oraciones. Dios está esperando la sinceridad de tu corazón. A veces creemos que tenemos que decir, Padre, tú que estás en los cielos y que gobiernas, Señor, libra mi casa. Realmente a veces eso ni lo sientes. Pero realmente sí puedes sentir, Dios, mi familia está atorada, necesito tu ayuda. Sé que tú puedes hacerlo. Y eso es cuando nosotros ponemos vulnerable nuestro corazón a Dios y le decimos, Dios, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo y esto es lo que soy. A lo mejor no sé mucho de tu palabra, a lo mejor no sé mucho de eso de oración y adoración, pero esto es lo que tengo, Dios, y puedo creer en ti. Eso funcionaba en David y lo ayudaba a reiniciarse, lo ayudaba a tomar nuevas fuerzas. También la adoración provoca
tiempos diferentes en nuestra vida y quiero leerte un versículo. Permítame tantito que se me bloqueó esto. Y es la historia de Pablo y Silas que estaban en prisión. A lo mejor la habías escuchado. Está en Hechos 16, del 19 al 38, pero no te la voy a leer toda. Déjame leértelo. Dice: entonces el pueblo se levantó contra ellos y los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia y mandaron a azotarles con varas. Después de golpearlos con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más dentro y sujetó sus pies en el cepo. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y dice que los presos les escuchaban, y el 26 es el que me gusta. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. ¿Y qué estaba pasando? Para decirte en contexto, Pablo y Silas estaban anunciando el mensaje de Dios. Qué padre, lo que todos nos gustaría hacer a lo mejor, predicar de manera libre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ellos lo hacían de esa manera. Pero algo pasó que de repente la vida, las situaciones, el lugar en el que estaban los hizo presos. Y yo no sé tú qué has hecho o si has tomado alguna decisión que en este momento te haya hecho sentir preso. A lo mejor ahorita estás preso de tu mente, de las emociones, estás privado de muchas cosas. A lo mejor sientes que estás encarcelado en tu casa, en el trabajo en el que estás. Hay cosas que nos tienen presos, a lo mejor hay adicciones, a lo mejor hay pecados que nos tienen atados, que nos tienen presos. A lo mejor hay hábitos que ahí los hemos estado arrastrando desde hace años y que nos tienen presos. Pero algo sobrevino aquí, que ellos, estando aún en la cárcel, estando aún presos, ellos empezaron a orar y empezaron a adorar y las cosas cambiaron. Entonces la adoración que puede provocar hace que las cosas cambien. La adoración hace que tengamos el favor de Dios para nuestra vida. Se rompen cosas por medio de la adoración. Y no estoy hablando solamente de cantar, se trata de esa devoción a Dios. Pudiéramos resumir adoración en lealtad a Dios. Lealtad a Dios. Estas personas, Pablo y Silas, aún presos, sin merecerlo, ellos estaban cantando y diciendo a Dios cuán bueno Él era, cuán grande Él era, aún en medio del problema. Y yo creo que esa es una palabra para nosotros, porque aún en medio del problema podemos cantar cuán bueno es Dios en nuestra vida. Aún en medio de las crisis en nuestra vida vamos a poder cantar y decirle a Dios que Él es nuestro Señor y que Él tiene el control de nuestras vidas. Y eso es para todos, iglesia, no solamente para los que estamos acá, es para todos. Podemos cantar y podemos adorar aún en medio de la cárcel, aún en medio de donde estemos. Por eso la paz de Dios es diferente, porque podemos estar en el problema, en la crisis y en la situación, y lo que Dios nos da y su regalo, o el primer regalo que nos da, es paz. Y cuando tenemos paz, esa paz nos ayuda a poder reconocer que lo necesito, que puedo reiniciar mi relación con Él, que puedo reiniciar los planes que Dios tiene para mi vida y para mi familia, que las palabras de Dios que ya fueron soltadas a mi vida no tienen fecha de caducidad. Entonces, si Dios prometió algo para tu vida y te sientes que has estado ya un poquito fuera del plan de Dios, si tú sientes que de verdad te has alejado un poco, que la vida, el trabajo, la monotonía, lo cotidiano de la vida te ha hecho alejarte de Dios, lo que puedes hacer es volver a la adoración. Y con esto también puedes adorar en tu trabajo, adorar en el lugar en que te encuentres, porque realmente se trata de la comunión, de la comunicación, de la lealtad que tenemos a Dios. Entonces, iglesia, ¿qué hace la adoración? La adoración nos ayuda primeramente a romper cosas que están dentro de nuestro interior. Rompe yugos que nos mantenían atados. Rompe barreras de pensamiento la adoración. La adoración nos ayuda a reiniciar nuestra vida y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Vemos a Abraham, Dios le pidió que entregara a su único hijo como muestra de obediencia, de sacrificio. Pero Abraham sabía que Dios podía hacer algo en medio de esa situación. Y a lo mejor Dios no te ha pedido que le entregues lo más valioso que tienes.
pero a lo mejor tú entiendes que Dios está pidiendo algo de tu vida. A lo mejor entiendes que Dios está pidiendo algo de tu tiempo, algo de tu familia. Y puede dolerte y decir, es que yo amo tanto esto que no lo puedo soltar, o Dios, no lo puedo soltar. Pero Abraham sabía, Dios proveerá. Dios puede proveer algo. Entonces vemos la obediencia de Abraham para entregar a su hijo. Y sabemos la historia, a lo mejor que cuando ya lo iba a sacrificar, Dios le dijo, o Dios mandó un ángel que le dijera, detente, no lo hagas, sé que me crees, sé que lo puedes hacer. Pero ¿cuántas veces tú y yo, iglesia, hemos llegado a ese punto? A que Dios de verdad diga, ¿sabes qué? Sé que me crees. Veo con tu adoración que me crees. Veo cuando te postras, cuando levantas tus manos, cuando cantas, que eso no es la totalidad de la adoración, pero sí es adoración. Veo que me crees. Veo cuando estás en tu trabajo y con tu familia que me crees. Veo que lo haces. Y otro ejemplo también es la vida constante de David. Y a mí me encanta el rey David porque realmente lo puedo considerar yo como el más humano. Porque si vemos a Pablo, era Pablo perfecto, apóstol a las naciones, predicador por excelencia, estudiado y lo que tú quieras. Y parecía que nunca se equivocaba Pablo, ni los discípulos. Pero David era honesto, David era genuino y David, su vida era diferente porque realmente él se exponía ante Dios. Él se equivocaba y pedía que le pusieran las prendas del sacerdote para poderse comunicar y contactarse con Dios en la situación más adversa. Y entonces recordándote que nosotros adoramos a Dios en las buenas y en las malas. Porque aún en las malas Dios tiene el control. Y en las malas, iglesia, es más fácil adorar a Dios, se los aseguro. En las malas es bien fácil porque no tengo otra cosa más, no me queda más que adorar a Dios. Porque estoy necesitado de algo. Pero en las buenas, iglesia, es cuando cuesta adorarle a Dios. Cuando lo tenemos todo es cuando nos cuesta adorar a Dios. ¿Y sabes por qué de repente cuando algo se nos quita, por qué le echamos la culpa a Dios? Porque jamás le agradecimos a Dios lo que nos dio. Porque jamás reconocimos que lo que Él nos dio es de Él. Y entonces yo no sé en qué posición tú te encuentres en este momento. Yo no sé qué te ha hecho preso como a Pablo y a Silas. A lo mejor eres preso en tu casa porque tú eres el único que cree en Dios. A lo mejor eres preso en tu casa porque piensas diferente. A lo mejor eres preso en tus emociones. A lo mejor ahorita te encuentras esclavizado o atado a algún hábito o a algún pecado. Que realmente sabes que estás mal. No hablo de que la gente dice que está mal. Hablo que tú sabes que necesitas la ayuda de Dios en eso. Que no has podido dejarlo. Hábitos recurrentes, maneras de pensar, maneras de hablar. A lo mejor puedes estar preso de alguna situación que haya sucedido. Yo no sé. Pero nos podemos encontrar presos y esclavos de todo esto. Pero realmente el día que nosotros expongamos nuestro corazón a Dios, Dios dice, veo que me crees. Veo que me estás confiando. Creo ahora sí en lo que tú estás haciendo. Y no solamente es el ejercicio de levantar nuestras manos y adorar y decirle cuán bueno eres, porque lo podemos hacer en automático, iglesia. Yo lo hago en automático a veces. Yo me sé versículos para decírselos en cualquier situación, pero es diferente que yo me lo sepa, que yo lo crea. De todas esas palabras, ¿cuántas le hemos creído a Dios? Decimos, sí, Dios es un proveedor, va a ser mi proveedor, pero ¿estás consciente que Dios es tu proveedor? ¿El tuyo? ¿Que Dios es tu Padre? ¿El tuyo? ¿Estás consciente del futuro que Dios te dice para ti? ¿O solo crees que va a ser un futuro bueno si Dios quiere? Y es la diferencia. Porque las personas que han decidido exponer su corazón entienden que Dios es su Padre, que Dios es su proveedor, que Dios es su amigo, que Dios es su máxima expresión del amor. Lo entienden, gente que han expuesto su corazón a Dios. Y aún en medio de la cárcel, aún en medio del problema, aún en medio de las crisis, de las situaciones, puedes hacerlo. Pero es que a veces nos gana el ya no hacer nada, el decir así es la vida, así quedó, así es el rumbo, pues tenía que pasar. Y nos gana más eso porque lo hemos aprendido de tantos años.
Pero con Dios yo he aprendido que las cosas son diferentes. Con Dios hay nuevas fuerzas, con Dios hay misericordia todos los días, con Dios sí hay un futuro nuevo, con Dios sí hay un futuro diferente, con Dios sí hay restauración, y todo comienza en la adoración, y todo va a comenzar a través de ti. ¿Te has dado cuenta que tú eres el que puede cambiar el ambiente en tu casa? Y no porque tú puedas, sino porque es Dios a través de ti. Porque tú eres el que sí puede poner su corazón en manos de Dios y decirle: Dios, aquí está mi corazón, esta es mi situación, ayúdame. Y no se trata solamente de decir: ay, si yo oro en lenguas, si tú oras en lenguas, qué chido, y si no, no. Y a veces creemos que con eso se va a solucionar todo. Pero eso no me habla de exposición a Dios. Eso no me habla de adoración a Dios. Habla de adoración a Dios cuando dices: no puedo, necesito que me ayudes. Hasta para eso como cristianos nos la complicamos, y en lugar de decir: Dios, no puedo, ayúdame, decimos: no, es que yo sé que tú puedes abrir puertas, Jesús, y en el nombre de Jesús, Yurrabashanda. Ni te sabes ni qué dijiste al final. Solo te llenó tu emoción y tu sentimiento. Pero es más consciente, más presencial cuando tú eres honesto con Dios y no tienes que hacer una oración tan rebuscada, sino decirle: Dios, aquí estoy, te necesito. Dios, me siento muy mal. Dios, me siento de la fregada. Dios, sí te amo, pero no quiero ir a la iglesia. Es más sencillo eso. Y a veces queremos reprender tantas emociones y tantas cosas que sentimos. Si Dios te dio sentimientos es porque quiere que los tengas, perdón. Y es para que hagamos algo con esos sentimientos. Dios te puso la cabeza para que pienses, no solamente para reprender pensamientos, sino para que sepas qué hacer con esos pensamientos. Dios te dio la capacidad de poder hacer algo, no solamente para que reprendas tus instintos, sino para que sepas coordinarlos y enfocarlos de manera correcta. Pero con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón y con lo que somos, podemos adorar a Dios. Por eso adoramos a Dios con nuestra mente. ¿Qué estoy pensando? ¿He dejado que Dios de verdad ponga sus pensamientos en mi vida? Porque ahora tenemos la mente de Cristo, ¿se acuerdan de ese versículo? Pero he dejado que Dios llene mis pensamientos. O también yo también estoy leyendo sus pensamientos a través de su palabra. Y empiezo a llenar mi mente y empiezo a llenar mi corazón de los planes que Él tiene, de su palabra. Y aún en medio de la crisis puedo hacer una pausa porque entiendo que Él me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y puedo ponerme en la condición certera para decirle: Dios, te necesito en esta situación. Dios, quiero tu intervención. Dios, quisiera que hicieras esto, pero haz tu voluntad. Porque ahora tú has entendido de los momentos buenos que Dios tiene su perfecta voluntad, que Dios tiene su perfecto plan y Él va a obrar en nuestra vida para bien. Iglesia, Dios no quiere el mal para tu vida, quiere todo el bien para tu vida. Pero el punto de inicio es la adoración. Entonces prefiero, y mi consejo es que adoremos todo este tiempo a esperarnos a un golpe fuerte de la vida que nos lleve a adorar. Preferible tener la condición a lo mejor en nuestras rodillas y un corazón postrado desde antes de la crisis, porque te aseguro que en la crisis lo vas a poder hacer con mayor facilidad. Porque ya tienes un corazón rendido a Dios, tienes un corazón que de verdad tú se lo entregaste. Entiendes que la vida a lo mejor te puede golpear, pero Dios es el que te levanta y 7 veces. Entonces, el punto de inicio es la adoración. La adoración va a quebrar muchas cosas. Pensamientos, actitudes, rompe yugos, marca un nuevo tiempo en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta que nosotros podemos marcar un nuevo tiempo en nuestra familia o en nuestra vida? Podemos romper con cosas que han sido como cadenas en nuestra familia, que Dios te dio la condición a ti para poder hacerlo. Yo no sé qué a lo mejor hemos arrastrado por mucho tiempo en nuestras familias, pero tú lo puedes romper porque Dios está en ti. Tú lo puedes hacer porque Dios está en ti, iglesia. Y solo te voy a pedir que me ayudes poniéndonos de pie. Perdón si no te di muchos versículos. A veces es más fácil expresarlo de esta manera. Y mi único deseo para ti, familia, es que de verdad, en las buenas y en las malas,
podamos adorar a Dios. Porque adoración va más allá de levantar mis manos y decirle: aquí estoy con manos alzadas, vengo a ti. Si no se trata de decirle: Dios, sin manos alzadas, aquí estoy. No se trata solamente de sentir la presencia de Dios, sino de vivir en la presencia de Dios. Entonces, sienta o no sienta, iglesia, Dios está conmigo, Dios está contigo. Pero a veces se nos olvida eso. Iglesia, ahora Dios camina junto a ti, entonces donde tú vayas, Dios va. A veces queremos y oramos y decimos: es que aquí no se siente la presencia de Dios. Si tú estás, ahí está la presencia de Dios. Entonces a través de ti se van a desencadenar muchas cosas, porque Dios está contigo, porque Dios te ha llenado de gracia, porque Dios te ha llenado de favor. Pero ahora esta parte es para las personas que no se sienten tan libres, para personas que se han sentido encadenadas a personas, a situaciones, a crisis, a problemas, que se sienten realmente como con grilletes en sus manos y en sus piernas. Esto es para ti. De la cárcel se sale adorando. Entonces vamos a tomar un tiempo, iglesia, y quiero que me ayudes. Y no solamente sigas mi oración y me digas amén a lo que yo diga, sino expongamos nuestro corazón a Dios. Digámosle que tenemos problemas, que tenemos situaciones, porque Dios lo sabe todo. Y realmente déjame decirte que a Dios no le interesa o no le ayuda tanto que tú le digas tus problemas, porque ya los conoce. La razón por la cual nosotros le decimos nuestros problemas es para nosotros reconocer que Él puede hacer algo en mi vida, porque si bien Dios ya lo sabe, no le es oculto, pero nos ayuda a nosotros a poder seguir exponiendo nuestro corazón a Dios. Así que vamos a orar, iglesia, dependiendo que sea lo que necesites. Si necesitas libertad, vamos a adorar con todo nuestro corazón, vamos a volver a relacionarnos con Él, que este sea nuestro punto de inicio y nuestro punto de final. Si tú te sientes libre o estás bien, qué bueno, pero vamos a seguir agradeciéndole a Dios lo bueno que Él ha sido en nuestra vida. Así que vamos a orar, iglesia. Señor Jesús,